Buenos días, profe Byron Arenas. Voy a presentar mi tarea número 4 de la tarea de TICS. Primero iniciamos con el script PHP. Vamos a include el código conectar punto PHP. Include conectar punto PHP. Ahí está. Y ahora se requiere, recuerdo, la función de fpdf. fpdf punto php. Ahora el dólar fpdf, es igual a new fpdf y entre paréntesis ponemos la p. Y ahora ponemos otra vez dólar fpdf, el signo menos igual mayor que add page y paréntesis después. Listo. Y de ahí ponemos otra vez el dólar fpdf menor mayor que set front, y de ahí ponemos el tipo de letra que queremos, que es Arial, coma Arial B y de tamaño 14. Ahí ponemos los datos, que es igual a MySQLi y un bajo num MySQLi y un bajo query li y un bajo query y abrimos paréntesis, que es ahora dólar cn select asterisco from, donde va a venir todo, y registro de consulta. Ahí está. Ahora dólar filas igual a MySQLi guión bajo num guión bajo rows, y volvemos a ver paréntesis y ponemos dólar datos. Y ahora volvemos a abrir el dólar fpdf menor mayor que la imagen que va a ir
abrimos paréntesis, eprc.jpg. Ahora abrimos la coma. Ahí usted tiene que poner comilla. Listo. 10, 20, 190 y 40. Y de ahí abrimos for dólar i es igual a 0, dólar i es menor igual a las dólar filas, y dólar i más. Abrimos llave, dólar fpdf menor mayor que 0. Y hasta ahí sería, profe. Gracias por su atención.